Soy Ruth Zavala. Mis líneas de investigación son cooperación internacional, cambio climático, desarrollo sustentable y gobernanza global. El día de hoy les voy a hablar del concepto de regímenes internacionales en materia ambiental. ¿Qué regímenes se ubican en el espectro de la cooperación internacional? Podemos hablar de estas teorías a partir de 1975, cuando John Ruggie introduce el término de régimen al análisis de la política internacional. Una de las definiciones más aceptadas de régimen es la de Stephen Krasner, para quien el régimen es un conjunto implícito o explícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, donde las expectativas de los actores convergen en un área determinada de las relaciones internacionales. Con base en esta definición podemos extraer 4 elementos principales que contienen los regímenes. En primer lugar, tenemos a los principios, que son la parte más abstracta, son las creencias, los valores compartidos entre los miembros del régimen. De los principios se van a derivar las normas. Estas son estándares de conducta definidos en términos de derechos y obligaciones. De las normas se derivan las reglas, que son las prescripciones o prohibiciones específicas a la conducta de los actores. Y el cuarto elemento serían los procedimientos de toma de decisión, las cuales son prácticas para llevar a cabo la elección colectiva, el sistema de votación. Este es un elemento muy importante a partir del cual un régimen se puede adaptar o extinguir. Todo depende de las reglas, de cómo se den estos sistemas de votación. Hay ocasiones en que los regímenes, puede ser que los miembros no tienen los mismos votos, o hay unos estados que tienen más peso que otros. Un ejemplo de esto puede ser el sistema de votaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, donde de los 15 miembros, solo 5 son permanentes y poseen el derecho de veto. Con base en la teoría, tanto las normas como los principios determinan el carácter esencial de un régimen, y estas no se pueden alterar sin transformar la naturaleza del régimen. Es decir, podemos modificar las reglas y los procedimientos de toma de decisiones sin alterar al régimen. Pero si se cambian las normas y los principios, entonces ahí estaríamos hablando de la extinción del régimen y del nacimiento de uno nuevo. Criterios para clasificar a los regímenes internacionales. Por ejemplo, con base en su extensión geográfica, podrían ser bilaterales, regionales o globales. Los podemos clasificar también en regímenes formales o explícitos. Son aquellos que quedan formalizados a través de instrumentos vinculantes, como la firma de un tratado, o bien regímenes informales o implícitos. Son justamente eso, acuerdos implícitos entre las partes. Los regímenes no necesariamente son estáticos. Por ejemplo, un régimen puede nacer como un régimen informal, implícito, y este puede ir evolucionando hasta la adopción de un nuevo acuerdo o un nuevo tratado internacional, y eventualmente puede llegar a constituirse una nueva organización internacional. Aquí podría ejemplificar en materia comercial, por ejemplo, haciendo un corte en 1947 con la adopción del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, y dándole seguimiento hasta la creación de la Organización Mundial de Comercio en 1995. Es un mismo régimen que se va transformando con el tiempo. Esto me lleva también a pensar que los regímenes pueden ser clasificados de acuerdo a la materia o asunto que tratan. Es decir, hay regímenes en materia económica, política, social, cultural, ambiental, entre otros. En cuanto a la materia ambiental, no hay un régimen internacional ambiental general, sino diversos regímenes en esta materia, debido a que estos mecanismos se crean en torno a un área determinada de las relaciones internacionales, como bien lo decía la definición de Krasner.
Entonces, voy a dar algunos ejemplos de regímenes en este ámbito. En 1973 se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, mejor conocida como CITES por sus siglas en inglés. En 1987 tenemos el Protocolo de Montreal, que es un régimen diseñado para proteger la capa de ozono. En 1989 se firmó la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. En 1992, la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica. En 1992 también la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todos estos son algunos ejemplos de regímenes formales o explícitos en materia ambiental. Algunos de los regímenes internacionales sobre medio ambiente no son jurídicamente vinculantes, lo que significa que no son de cumplimiento obligatorio para los estados parte. El tema de las sanciones o la ausencia de estas tiene repercusiones directas sobre los niveles de cumplimiento y efectividad de los regímenes internacionales. Para Oran Young es un tanto difícil la evaluación de los resultados de estos regímenes, pues debe considerarse que lo que intentan regular es el uso de los bienes naturales o bienes comunes, como por ejemplo estamos hablando del agua, del aire, la atmósfera, la capa de ozono, la biodiversidad, entre otras. Los regímenes han recibido diferentes críticas. Me gustaría en este momento ahondar en las críticas de Susan Strange, para quien la idea de los regímenes internacionales se ha sobredimensionado, ya que en su opinión, en la realidad hay más áreas y temas de desacuerdo y controversia que áreas de acuerdo. Desde su perspectiva, el régimen es un concepto vago e impreciso y minimiza el elemento dinámico de cambio en la política mundial. Para Susan Strange también estos mecanismos son reduccionistas, pues están anclados al paradigma estatocéntrico que limita la visión de una realidad más amplia. Considero que actualmente es muy clara la diversificación de actores, tanto estatales como no estatales, que ha ido ganando espacios en diferentes niveles. Es decir, el mundo es mucho más complejo que los regímenes internacionales. El análisis desde las teorías de regímenes internacionales se ocupa predominantemente del statu quo y con ello excluye las agendas, los intereses, las demandas de los más desfavorecidos sobre la manera en que funciona el sistema, ya que normalmente las reglas bajo las cuales operan los regímenes internacionales expresan los intereses de los estados con mayor poder de influencia. Entonces, las ganancias, que son los productos de estos mecanismos de cooperación, se reparten de manera diferenciada. Ponía ya el ejemplo del sistema de votación en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, me gustaría hacer énfasis en que la creación de regímenes a nivel internacional ha tendido a fragmentar demasiado los problemas que pretenden solucionar. Recordando la definición del régimen que dice que este se crea para tratar un área bien definida. Por lo tanto, los regímenes podrían ser complementarios entre sí, pero también pueden llegar a contradecirse entre estos mismos. Sobre esto, quisiera poner un ejemplo de las contradicciones que se dan entre el régimen de derechos de propiedad intelectual y el de protección de la biodiversidad, que se formalizó en 1992 con el Convenio sobre la diversidad biológica. Actualmente, a partir de los avances en la ingeniería genética, se puede modificar el material genético de los organismos vivos. Por ejemplo, a una semilla la modifican, le ponen el gen de una bacteria y esto lo consideran como una nueva creación. Lo patentan, es decir, lo privatizan, y tenemos a unas cuantas empresas que son las dueñas de estos organismos genéticamente modificados. Son las empresas que producen también los químicos para la agricultura, como los pesticidas, los herbicidas.
Una pregunta que me surge es cuáles son los efectos sociales, ambientales, económicos, culturales de la privatización de la diversidad biológica. Desde la escala internacional podemos ver que se ha desarrollado un régimen que protege los intereses de unas cuantas empresas a través de los llamados derechos de propiedad intelectual, donde la propiedad intelectual son las semillas modificadas. Y quizá la empresa más conocida de organismos genéticamente modificados sea Monsanto, que fue comprada en años pasados por la empresa alemana Bayer. Esto es lo que Vandana Shiva y otros autores han denominado como la biopiratería. Aquí considero que es claro lo excluyentes que pueden ser los regímenes entre sí. Por un lado, un régimen de protección del interés privado frente a un régimen que pretende preservar un bien común. Que puede haber varias lecturas sobre el avance de la regulación ambiental a nivel global. Lo que yo pienso es que a nivel internacional hay temas más urgentes que el medio ambiente desde la perspectiva de las grandes potencias, como el crecimiento económico o los temas de seguridad. La crisis ecológica ha quedado desdibujada de los temas prioritarios y mucho de lo que se acuerda a nivel global se queda en los discursos. Sin embargo, considero que sí hay avances, que desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el tema ambiental cada vez ocupa más espacios y que hay muchas reivindicaciones y movimientos sociales en todo el mundo que nos hablan del papel de contrapeso que puede ejercerse desde la sociedad. Un ejemplo de esto es el fallo reciente de una corte en Países Bajos, donde se ordena a la empresa petrolera Shell disminuir sus emisiones de CO2. Este es un fallo pionero que se ha convertido en un precedente mundial muy importante en la tipificación de los delitos contra el medio ambiente. En este fallo se reconoce que al contaminar, la empresa Shell vulnera otros derechos como el derecho a la vida o incluso a la salud. El fallo se emitió luego de una demanda de la rama local de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, mejor conocida como Friends of Earth, por su nombre en inglés. Considero que es una victoria para el movimiento ecologista, que aún tiene muchos retos por superar, por supuesto. Esta sentencia podría servir para fallar en casos similares, tanto dentro como fuera de Países Bajos.